Hola, Hola, Emi, buenas. ¿cómo ¿Qué estás? tal? Pues bien, aquí esperándote estaba. Pasó mucho rato, es que no te veía en línea. No. Acabo de hace un minuto, vamos, más o menos. Bueno, esperemos. ¿Cómo has estado todo el día? Bien, he estado bien, tranquila. Ahora el último ratito más nerviosa, porque bueno, pues eso. Pero bien, he estado bien. ¿Y tú qué tal? Bien, he estado bien, hice bastantes cosas hoy y he ido tomando notas para darte una sorpresa hoy. Madre mía, menuda encerrona. Que sepáis que hoy es un directo con encerrona, ¿eh? Bueno, encerrona avisada, pero encerrona igual. Pero sabes que, o sea, yo no sé cuándo yo te dije esto, que lo hiciéramos así. Saludos, Emilce Marcayo. Saludos, Juan Carlos. Mira, yo no sé cuándo te lo dije. Pero esta mañana yo estaba pensando, ¿cómo se sentirá Bea con esto? Porque esta semana tuviste dos así, esta semana que está terminando, o bueno, que Es ver- terminó. es verdad, es verdad. Es Entonces, verdad, fíjate. sí, no te has dado cuenta, Bea. No, no me había dado Yo, cuenta. yo creo que fue el lunes que estuviste con Paco, o el martes. Sí, el lunes estuve con Paco El lunes y con allí, Paco y el viernes y con Xavier. con Xavier, y el viernes con Xavier. Y Eso es. yo no sé cuándo yo te hice la propuesta de que lo hiciéramos así. Y esta mañana o ayer, yo creo que fue esta mañana, yo dije, qué cosa, qué curioso, que, que ellos dos te dijeron como que vamos a hacerlo sin tema, sin, sin planificar nada, como sorpresa. Y yo también te lo propuse, pero es decir, yo no sabía que ellos me habían propuesto esto. Claro, sí, porque nosotras creo que lo hablamos el lunes a la mañana, cuando nos conectamos a primera hora, Muchos el lunes saludos a la... para Argentina. Salud. Eso es, saludos a todos. Sí, saludos a todos. Pero Que yo creo que fue el lunes a primera hora, cuando yo te hablo siempre por las mañanas, pues fue cuando me lo mandaste en un audio, porque recuerdo escucharlo en el trabajo, ¿no? sí, Y luego, sí. pues, eso es. Y luego ha sido, pues, toda la semana de acontecimientos así Sí, qué cosa. inesperados. Oye, qué cosa tan curiosa. O sea, de verdad yo hoy dije, obviamente, yo lo tenía en mi mente, pero ni siquiera, o sea, tenía en mi mente el tema. Y yo dije, se lo voy a proponer a Bea. Después no sé cómo se me ocurre decir, bueno, pero si Bea maneja el tema, yo puedo hacerle una sorpresa y yo, o sea, como que no vas a saber de qué vamos a hablar hoy. Y luego te pasan estas, ay no, es muy curioso, Bea. Sí, esta semana ha sido, ojo, pues muy significativa, ¿no? Porque Sí, me he encontrado con dos personas que he hecho dos directos distintos, con Paco, con Xavi, que son dentro de un mismo tema, ¿no? Como dos polaridades distintas sí, en cuanto a personas, a la forma, ni mejor ni peor, o sea, es decir, que de cada uno pues ves algo distinto, ¿no? sí. Y la verdad que sí, que ha sido una semana interesante, interesante. Sí, yo vi los dos vivos bueno, el de Paco lo vi en vivo contigo y el otro lo terminé de ver grabado. Y la verdad es que son dos enfoques de lo mismo eh, y a mí me encantó, o sea, como que es escuchar dos cosas diferentes de lo mismo, en el mismo ámbito y bueno, me pareció muy curioso. Este, Fíjate, yo creo, Emi, que ahí
ahí realmente está la riqueza, ¿no? En darnos cuenta que dentro del mismo tema o dentro del mismo camino va a haber diferentes maneras, diferentes personas, diferentes aristas, ¿no? Pero que al final todas nos llevan a lo mismo y es la unidad, a lo que somos, al camino de vuelta a casa, como decía Xavi, ¿no? Al camino de Sí, recuperarnos. Qué bonito, ¿no? Porque fíjate que yo no lo había visto, lo acabo de ver ahora cuando tú me lo estabas diciendo. sí, este, bueno, y es lo que yo también pensé, pero el día que me dijiste, este, oye, me escribió este señor Xavier para un vivo hoy, y bueno, sin tema y tal. Y yo te dije, vea señales, porque sin duda alguna, se te está abriendo un camino, ¿no? Se te está abriendo un camino que estamos ya transitando, que es el curso de milagros, y además, este, viéndolo de diferentes puntos de vista, este, o también la señal sería también es lo que me dijiste, me encanta hablar, me encanta hacer esto que hice y que te Ujú. atreviste, ¿no? Fíjate que hoy leía bueno, un libro, ¿no? Y en ese libro decía que Dios siempre nos provee de dones, nos provee de recursos que nosotros muchas veces ni siquiera vemos, ¿no? Y contaba el ejemplo de una mujer que se había quedado después de 15 años sin trabajo y era una madre soltera, tenía dos hijos, tenía que alimentar a sus hijos y entonces en el momento que le dieron la noticia dice que se echó al suelo a llorar y a decir que cómo ahora ella iba a sacar adelante a sus hijos, ¿no? Esto es una experiencia real que lo cuenta la propia mujer en su iglesia, porque es una mujer evangelista. Y entonces dice que ese día en el que ella cae rendida al suelo, en el que no sabe cómo le ha venido todo, pero ahora mismo está ahí, en ese momento en el que no tiene trabajo y en el que tiene que sacar adelante a sus hijos sola, que ella le dice a Dios que por favor que le diga cómo, que le diga qué hacer, que le diga que la provea para que ella pueda seguir adelante, ¿no? Y dice que ella escucha la palabra de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros pues nos conectamos con esa parte espiritual como cada uno como puede y como le viene, ¿no? Y dice que ella escucha la palabra de Dios y dice, ¿qué tienes en las manos? Y ella le contesta, en las manos no tengo nada, tengo las manos vacías. No, mírate las manos, ¿qué tienes en las manos? Y le dice, en las manos tengo 5 dedos. ¿Y qué más tienes en tu casa? Y dice, no tengo nada, mi casa está vacía, solamente tengo un coche. Y dice ella, le dice Dios, ¿y qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más, lo que tú sabes hacer bien? Y le dice ella, yo lo único que sé hacer es cocinar. Y dice, pues con tus manos y con tu cocina y con tu coche, tú vas a salir adelante. Entonces ella empieza a cocinar y con su coche viejo iba poniéndolo en las calles para que la gente le empezara a comprar comida. Entonces, a raíz de eso, ella empieza a recibir cada vez más pedidos y se pone una pequeña tienda y de una pequeña tienda hace una franquicia de comida, un negocio de comida, ¿no? Y ella dice, no me puedo creer que en menos de un año yo haya conseguido una tercera parte de lo que he conseguido en 10 años en un trabajo fijo, ¿no? Y al final, fíjate cómo muchas veces tenemos delante eso y no vemos y no somos capaces pensamos que no tenemos nada o que en nada sobresalimos o que en nada somos brillantes, pero realmente cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito, tenemos unos dones que Dios nos ha dado, tenemos unas cualidades que son completamente distintas unas de los otros, lo vemos por ejemplo en Paco y en Xavi, ¿no? Sí. Distintas, tenemos una esencia distinta y yo creo que está en rendirnos y en decir, mira, yo ponme donde sea y lo que tú me pongas, donde tú me pongas, con quien tú me pongas y como tú me pongas, yo lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible para honrarte la oportunidad que me has dado y sobre todo para honrarte por lo que me has dado a mí misma, que aunque no soy capaz de ver,
quiero mostrarlo y quiero verlo para mí, ¿no? Hermoso lo que acabas de decir. Es decir, bueno, no era de eso lo que vamos a hablar, pero yo creo que está tan bonito lo que estás diciendo. Em, sí, es como que, y sobre todo cuando te preparas en un área y te preparas y te preparas y tú dices, ese es mi camino y tal, no. Pero las señales se te están mostrando por otro lado o, ¿sabes? No es que te quedas sin nada, sino que tienes a veces mucho y las señales se te están dando por un lado y tú dices, no, pero es que por ahí no es. Yo me estoy preparando es en otra cosa, ¿sabes? Entonces, de repente eso va a hacer que sea ese el camino, ¿sabes? Si, si sigues esas señales. Por eso te dije ese día, vea, son señales, o sea, ¿sabes? Sí, linda historia, dice Titi. Sí, muy hermosa historia. Bueno, no sé si continuamos hablando de eso o ya te doy la sorpresa. Venga, sorpresa. Bueno, yo les voy a contar a los que están conectados hoy qué fue lo que nosotras hicimos. Nosotras siempre los lunes, o bueno, al principio de la semana nos decimos más o menos de qué vamos a hablar en el live, si hemos tenido como que el de la muerte lo teníamos muy claro y así, pero siempre nos decimos, vamos a hablar sobre tal X tema. Y esta vez yo le propuse a Bea que si se arriesgaba a que ella no sabía de qué íbamos a hablar, pero yo iba a imponer el tema aquí, sin preparar nada, sin decirle a ella. O sea, una sorpresa para Bea. Y lo que estaba diciendo al principio, no sé si estaban todas las personas que están ahora conectadas, es que yo se lo dije a Bea el lunes y el lunes en el día Bea tuvo una propuesta de hablar en vivo sin preparar tema de Paco Hernández, y el viernes tuvo otra propuesta. Es decir, que en esta semana ha tenido tres propuestas de hablar en vivo sin saber de lo que iba a hablar. Entonces, bueno, que nos pareció bastante curioso que le pase esto a Bea y yo pues me veo involucrada porque he sabido como todo lo que, el proceso que has vivido, me veo ahí involucrada y ahora me siento parte de, porque se lo estoy haciendo yo. Bueno, y Bea dijo que sí que sí lo iba a hacer. Entonces, el tema que a mí me anda rondando la mente hace muchos live atrás es el que hablemos de en lo que hemos preparado nosotras, que es en bioneuroemoción. Nosotras nos conocimos haciendo el diplomado y de ahí hubo como que un clic entre nosotras y siempre hemos estado en contacto desde que empezó el diplomado hasta el día de hoy, que ya tenemos más de un año, no, casi un año que hemos terminado, que en marzo terminamos. Va a ser un año que terminamos. Entonces, em, siempre no sabemos, ni tú ni yo sabemos qué nos llevó a ese encuentro en bioneuroemoción. ¿Qué me llevó a mí a hacer el diplomado y qué te llevó a ti? No, nosotras nunca lo hemos hablado. Eh, pero coincidir ahí fue maravilloso. Es decir, a mí me transformó la vida el diplomado y me transformó la vida todas las relaciones que he hecho a partir de allí, contigo y con muchas personas y con las personas que he de alguna manera acompañado. Entonces, yo quisiera saber, Bea, si nosotras preparadas en bioneuroemoción, pero más que me lo digas a mí, es que se lo digas a las personas que están ahí conectadas. Eh, eh, ¿Por qué razón yo buscaría, o háblame, qué es la bioneuroemoción y por qué razón yo buscaría que me hicieran un acompañamiento? O sea, ¿cuál sería la motivación que una persona común y corriente que no tenga el conocimiento que yo lo tengo, eh,
buscaría que alguien lo acompañe en una sesión de bioneuroemoción, pero quisiera que en tus palabras sencillas nos digas cuál es el método. ¿Qué haces tú con ese método? Ujú. Bueno, pues un acompañamiento en bioneuroemoción, realmente aquí me cojo las palabras de Henry, que es una experiencia personal transformadora, ¿no? Porque cuando tú estás en un momento de tu vida en el que tú tienes un problema, un conflicto, un estrés, una situación que te quita el sueño, que te genera angustia, una dolencia física recurrente, puede ser infinitos, ¿no? Porque además son cosas que todos vivimos en nuestro día a día y que no sabemos muchas veces ver, que las interpretamos, que creemos que nos pasa y interpretamos el por qué nos pasa, más que interpretar es justificamos el, bueno, pues me pasa esto por esto y por esto y por esto y por esto, pero al final eso no cambia lo que tú estás viviendo ni te ayuda a sentirte mejor, al revés, muchas veces te hunde más, te mete en una neurosis de pensamientos repetitivos en la que yo tengo la culpa, en la que mira qué mal lo he hecho, en la que nos fustigamos a nosotros mismos, sino a la persona con la que lo estamos viviendo o a la experiencia para qué me pasa, por qué me pasa. Entonces, bueno, pues un acompañamiento en bioneuroemoción al final de lo que se trata es de sentarte frente a una persona a la que tú le vas a contar tu situación de dificultad y la otra persona con todo su corazón, con toda su preparación, con toda su escucha, se va a poner a tu servicio para poder hacerte ver lo que tú no estás viendo, para poder sacarte de lo que te está generando el problema y darte otra posición para que tú puedas subir y verlo desde arriba y poder entenderlo de otra forma. Es como diríamos, dame la mano, te voy a acompañar a subir un escalón para que tú veas que lo que estás viendo desde ahí abajo, ¿vale? No lo vas a ver igual. Y además, en el momento que lo veas, no se trata de que me creas a mí, sino de que tú por ti mismo te vas a dar cuenta que eso es así y eso es verdad. Y ante la próxima vez que vuelvas a enfrentarte a esa situación, ya no vas a actuar de la misma manera. Es un cambio interno en el que tú no tienes que hacer nada. Es un cambio que no consiste en poner tu fuerza de voluntad al servicio de que las cosas cambien. De decir, bueno, esta persona me hace esto, pues yo voy a intentar hacer esto. No, no se trata de un cambio. Es un cambio interno. Es una apertura a ver algo que tú no veías. Eso Mm, es para mí la bioneuroemoción, ¿no? Un acompañamiento en bioneuroemoción. Y maravilloso. además, como nosotras nos hemos acompañado mutuamente muchas veces, ¿no? Sí. Yo recuerdo uno de mis últimos acompañamientos que me lo hiciste tú, en el que yo te dije, yo lloraba, 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 ¿recuerdas? ¿Te acuerdas? Lloraba, lloraba con una angustia y fíjate, era una situación que me llevó a un momento de mi niñez, a un momento de mi infancia, en el que yo había pasado a través de mi mente por esa experiencia infinitas veces, a través del recuerdo, en el que yo siempre me iba a recordar aquello, pero nadie me sacaba de allí. A mí nadie me sacaba de allí. Yo lo recordaba de la misma manera, lo recordaba con los mismos pensamientos, las emociones Claro. que sentía eran las mismas, ¿vale? Hasta que Emi me dijo, para aquí, mira esto y expresa lo que no pudiste decir en ese momento. En el momento que yo hice eso, ¡fua! Se soltó una tristeza acumulada que llevaba dentro, que fue como si me quitara años, me quitara peso, me quitara nudos, me quitara todo lo que llevaba dentro, ¿no? Y me estaba haciendo tanto daño. Mira, vea, yo te iba a preguntar, pero antes de hacerte esa siguiente pregunta, te voy a quizás a completar un poco lo que dijiste.
justo hoy yo leí esto de Williams Rice. La primera función de nuestra personalidad y carácter es proteger nuestros estados traumáticos e impedir que esos traumas se muestren en nuestra vida. Y esos traumas se acostumbran a suceder en la niñez. Entonces, él dice ya va, porque no te leí lo que quería expresarte que es, no. Él dice que nos hacemos, eso que tú acabas de decir, que tú recordabas esa historia, la recordaste mucho tiempo, pero tú te hiciste una historia de ese recuerdo, una historia para justificar lo que tú vivías en el presente. Y esa historia, pues la creaste tú misma en tu mente. Entonces, el acompañante en bioneuroemoción te dice, esa historia no es real. Esa historia la creaste tú basada en tus creencias, en tus traumas y en lo que viviste. Y yo te voy a mostrar esa historia desde otro punto de vista. Eso a mí me encantó, porque además te iba a decir, hoy te estaba grabando una nota de voz para decirte eso, pero entonces dije, no, aquí se va a arruinar la sorpresa. Mira, que hace unas semanas atrás, yo he estado viviendo una situación que yo decía, quiero ver esto de otra forma, necesito un acompañamiento para ver esto desde otro punto de vista. Pero leyendo y preparándome para hoy, es decir, leyendo lo que yo quería expresar hoy y que la gente se entere realmente qué hacemos en el acompañamiento y de qué se trata, y porque es muy humano y es muy hermoso cuando uno toma conciencia de lo que uno tiene en su inconsciente, y entonces uno mismo se libera de todas esas limitaciones. Entonces, mira, es que como que nada es casual. Yo buscando qué frases decirte para que desde ahí desarrolláramos el tema, pues buscando eso, yo misma encontré mi respuesta. Fue una cosa muy increíble y yo hoy te lo estaba contando en una nota de voz. Yo dije, pero no, entonces me voy a adelantar, pero que tenía necesidad de contarte y de decirte, oye, vea, vi con mucha claridad una creencia que yo tenía o que yo tengo, porque la poseo y que eventualmente yo voy a actuar desde esa creencia, si sigo teniéndola en forma inconsciente. Si yo permito reaccionar desde esa creencia en forma reactiva, pero como ya la hice consciente, entonces ya yo sé que eso está en mi inconsciente, lo saco lo saco a la luz y puedo tomar otras acciones y otras decisiones cuando me vuelva a suceder algo parecido. No sé si hablé muy enredado, pero No, se ok, entendió. Lo que pasa que a veces es difícil explicar todo lo que abarca un acompañamiento en bioneuroemoción, como tú lo has sí, dicho. Porque al final tú estás con una persona, pero tú estás trabajando en un nivel muy profundo, aunque la otra sí, persona ni siquiera sea consciente. Es decir, tú estás preparado para ver qué tipo de gestos, cómo se mueve su boca, cómo se mueven sus ojos, cómo se mueven sus manos, cómo vibra su voz, cualquier movimiento eso es, y además es un estado tan profundo en el que tú bloqueas tu mente completamente y está puesta al servicio de la otra persona, en el que sí, tú simplemente escuchas de una manera que llega adentro a tu corazón y tú sabes dónde es, y tú sabes dónde es el clic que le tienes que transmitir a la otra persona, que eso es lo sorprendente, ¿no? Que es tú muy haciendo un sorprendente. clic y diciéndole dos palabras, la otra persona se rompe, la otra persona comprende, la otra persona lo siente, ¿no? Y eso es algo transformador. Sí, yo te quería preguntar, este, ¿qué fue lo más sorprendente que te pasó a ti en el diplomado que tú hayas dicho, oh, o sea, es- esto no lo,
no lo había visto. A mí me pasaron cosas demasiado, ¿sabes? Demasiado que me sacudieron y me hicieron autoindagarme muchísimo y revisarme muchísimo porque yo decía, o sea, de verdad, yo como en 3 ocasiones hice, o sea, ¿cómo así? Yo no había visto esto, ¿sabes? Son cosas que tenemos muy guardadas en nuestro inconsciente y que a partir de allí actuamos y que yo reconocí, por ejemplo, que a mí se me repetía una historia, se me repetía muchas veces la misma historia con diferentes personas y yo no entendía por qué. Cuando hice un acompañamiento con Albert, lo logré ver y cuando tomo conciencia, pues ya no se repite la historia. Así que una, una de las razones por las cuales una persona puede buscar un acompañamiento es eso, cuando detecta que una historia siempre se le repite. Es decir, hay mucha gente que dice, yo siempre estoy el mismo tipo de pareja. Yo siempre, por decir algo, elijo hombres muy celosos, o elijo hombres que me maltratan, o elijo hombres narcisistas. Cuando se te repite una historia muchas veces en tu vida que tú te das cuenta, un acompañante en bioneuroemoción puede ayudarte a, a ver por qué o para qué se te está repitiendo, qué tienes que aprender de ello y cómo haríamos para resolver esa situación. Y se nos resuelve con mucha facilidad. Desde que bueno, yo estoy enamorada del sistema hace muchos años y desde que lo estudié, pues a mí se me transformó la vida. Ahora, yo te voy a leer algunas frases que anoté y tú me das un feedback de esa frase o lo que tú piensas o lo que traiga a tu mente la frase. Todo es referente a bioneuroemoción, a hacer lo que hacemos, a, a que nosotras desde la bioneuroemoción nos ponemos al servicio de las personas que necesiten nuestra ayuda, porque es para Fíjate, eso. Ujú. fíjate, Emi, yo quiero también aportar mi experiencia, como tú me has dicho antes. En mi caso, la bioneuroemoción fue un sacudimiento completo de mi vida de pies a cabeza. Fue, venga, bofetadas por todos los lados, como hablaba con Xavi el otro día, y empezar a levantar toda la mierda que estaba ahí debajo. Me lo puedo permitir porque estamos en familia, ¿no? Sí. Pero para mí fueron dos situaciones que me levantaron mucho. La primera fue una creencia que me hizo ver Albert en una de las asesorías que tenemos con él, de las tutorías. Y la segunda fue una que descubrí yo misma y esta la quiero compartir, que es la creencia en el que los hijos generan sufrimiento, ¿vale? Que es una creencia que ya venía de atrás, de madre, abuela, ¿vale? Y era algo muy raro para que la gente lo entienda, quiero expresarlo para que lo puedan ver. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía que ir con mis hijos a llevarlos a pues alguna actividad extraescolar o algún médico o alguna cosa y a mí me entraba una angustia por dentro, una sensación, me ponía de mala leche, o sea, me sentía fatal. Incluso muchas veces llegaba a aplazar, creo que te lo comenté por un audio, yo creo, llegaba a aplazar esas situaciones para no tener que enfrentarme a ellas, ¿no? Entonces, cuando las cancelaba, ¡buah! Me sentía genial, me sentía fenomenal, pero luego venía la culpa, ¿no? Y el remordimiento porque sabía que estaba haciendo algo que no era lo que yo tenía que hacer. Entonces, cuando empecé a indagar y a indagar y a indagar, porque era algo que me pasaba siempre, o sea, no es una vez puntual, no, no, es algo que me pasaba siempre. Cuando empiezo a indagar, a indagar y a indagar, me doy cuenta que además a mí me han tocado dos hijos, que los dos han tenido alguna necesidad especial en la que yo he tenido que ir y llevarlos y hacer y moverme.
uno con un tema y otro con otro tema. Ostras, pero los dos con una necesidad implícita. Yo soy una hija también con una necesidad implícita, ¿vale? O sea, ya va la segunda generación con el mismo tipo. Entonces yo empiezo a indagar y de repente me viene un día la frase de cuando tienes hijos no haces más que sufrir, cuando tienes hijos cambia tu vida, cuando tienes hijos la vida es un sufrimiento. Entonces, claro, cuando yo vi eso, dije, claro, todo lo Claro. que yo tenga que hacer para mis hijos a, me va a generar un sufrimiento, un esfuerzo, un... Mira, Emi, fue ver eso y todo se cambió, todo se transformó. La angustia que Maravilloso. yo sentía, la ansiedad de decir tengo que llevar a mi hijo al dentista o tengo que llevarlo a pintura o tengo que... Es que todo eso se quitó. O sea, es que el Increíble. avión es increíble, es increíble. Eso me encanta, o sea, cuando, sí, a mí también me pasaron cosas así. Me encanta cuando uno puede decir, "Ah", o sea, lo vi y ahora mi vida se transforma a partir de eso y siempre es, te alivia un sufrimiento. En el caso tuyo, te alivió porque es que hasta que crezcan tú vas a tener necesidad de asistirlos hasta que ellos se valgan por sí mismos. Así que ibas a pasar una cantidad de años en ese sufrimiento y quizás hasta después. Pero vea, la cosa está entonces, el punto estaría en que nos demos cuenta esos excesos en los que a veces estamos, porque y esa creencia que tú detectaste es una creencia que creo que tienen muchas personas con respecto a los hijos. Creo, bueno, yo considero que no la tengo, pero sí, sí te dicen mucho. Ay, no, ahora, antes de tener hijos, disfrute, porque si no, después no va, usted no va a disfrutar. Porque después los hijos son primero y los hijos, ¿sabes? Entonces te meten todas esas cosas en la cabeza y creas, bueno, el momento semilla, que es cuando se crea una creencia allí y la guardas en el inconsciente y actúas desde esa creencia. Entonces, la persona necesita detectar cuando está repitiendo una experiencia, cuando está en un exceso que diga, pero, o sea, es exagerado la reacción que estoy teniendo ante esto. Y eso me está robando la paz y eso me está quitando mi tranquilidad, así que yo voy a buscar de alguna manera ayuda. Yo creo que como que sería lo importante que las personas que escuchan sepan que, que hay que mirar, o sea, cuando estoy en un exceso, cuando estoy en una exageración de la reacción. Bueno, porque te digo esto, porque yo estaba en un exceso y yo no me daba cuenta por mi misma creencia. Yo creía que eso era así, hasta que conocí, me llegó el día y me di cuenta que estaba en un exceso. Y después de eso empecé a indagar cuál era la creencia para yo saber cuál era mi estructura mental, para saber cuál era mi construcción mental. Sí, y desde ahí uno actúa. Entonces, bueno, no sé si tienes algo más que decir para que te digo entonces las Sí, frases, a ver. lo que has dicho tú es clave y lo puede diferenciar cualquier persona cuando estamos en un exceso, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se te tienen que saltar las alarmas, porque fíjate, cuando estás en un exceso, como tú dices, no eres consciente. A lo mejor no eres consciente, pero sí eres consciente de las sensaciones que te generan. Y si Sí, son culpas, si son rabias, si son emociones, al final esas emociones lo que te están haciendo es que empieces, que te des cuenta, pero como no hay otro indicador, son las emociones las que te vienen a mover, a mover, a mover. Y yo creo que todo el mundo que se vea en alguna situación en su vida en un exceso y que no sea capaz de cambiarlo,
Es decir, que no, que vea que siempre a la larga termina haciendo lo mismo, si le genera sufrimiento, que vaya y lo mire, ¿no? Porque excesos en el dinero, madres sobreprotectoras, o padres que están muy ausentes, que no se preocupan. O sea, todos esos tipos de excesos son excesos que nos llaman la atención, ¿no? Sí, O un sí. exceso que tú identifiques en otra persona. Ojo, pero es que esta persona, mira, siempre hace esto, siempre está mirando lo mismo. Ahí te está dando señales también de dónde puede estar tu exceso, a lo mejor en la polaridad contraria, ¿no? Y al final eso es muy bonito de identificar. Así que yo le invito a todo el mundo que piense, vale, en qué aspectos de mi vida me posiciono yo siempre en la misma situación, me posiciono siempre de la misma manera, respondo siempre de la misma manera, actúo siempre de la misma manera para que ellos mismos se puedan ver ahí identificados. Sí, pero actúo de la misma manera y es una manera que realmente ni siquiera me gusta. Eso es. O me está quitando la paz o me está generando una incomodidad. ¿Sabes? Eso Cuando, es. cuando siempre respondo, o sea, cuando siempre estoy irascible ante tal situación. O sea, siempre que, no sé, que me enfrento a mi jefe, yo reacciono de X manera. Entonces es observarse, observar lo que uno siente, como tú dijiste, desde la emoción, desde el sentir, y desde allí decir, bueno, esto está como exagerado. Entonces, es es bueno mirar eso y decidir, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Porque detrás de esas cosas siempre hay una creencia, siempre hay, sí, eso, una creencia que tienes allí que se formó en nuestra infancia. Y hay creencias que de verdad, o sea, de verdad te, digamos que te hacen vivir una vida, difícil, ¿sabes? O tomar decisiones, siempre las mismas decisiones. A mí me llama mucho la atención cuando mujeres siempre tienen hombres que las golpean. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Porque claro, nos han criado sobre todo en América Latina, ¿sabes? La crianza de la mujer tiene muchas, se les han creado muchas creencias que las han limitado, que nos han limitado y que nos han hecho actuar de una forma que nos daña, que nos dañamos a nosotras mismas. Eh, pero yo veo ahí que para nosotras poder cuestionar esas creencias tenemos primero que verlas, ¿no? Porque es muy difícil. Hay unas creencias que uno las ve muy fácil, ¿sabes? Hay unas creencias, Sí, pero hay unas arraigadas, hay unas ahí muy guardadas, vea, muy guardadas, que sí. es lo que a mí me ha pasado en estas últimas semanas. Y yo, Dios mío, pero es que lo que más maravilloso me ha sucedido es que, mira, desde que estuve en el encuentro contigo y con Gaby de florecer el alma, de ahí arranqué. Desde ahí empecé a ver cosas. Empecé a ver, esto no, algo hay detrás de esto que yo estoy sintiendo. Y luego como que las personas vinieron a mi vida para yo poderla ver. Y hasta hoy logré como que entender que esa creencia me estuvo limitando por mucho tiempo y hasta el día de hoy me limita, hasta el día de hoy que la hice consciente. Bueno, entonces ya aquí vivimos experiencias estresantes y tenemos reacciones emocionales que no terminamos de comprender, es lo que estamos hablando. Tenemos unas reacciones que nosotras podemos cuestionar y decir, pero ¿cómo? ¿Por qué yo reacciono así? No hay motivo. Mira, y te voy a contar algo que me pasó a mí hace muchísimos años. Yo voy A ver. Saludos, felicitaciones, me encantan. Desde niños nos crean paradigmas totalmente dirigidos a agradarle a la sociedad. Eso nos marca nuestro futuro. Sí, la totalmente. verdad que están condicionados un poco por el paradigma de la sociedad, eso es, pero a veces
están tan arraigados en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestra madre, en nuestro padre, ¿no? Que como decía Emi, están tan adentro que qué difícil es darte cuenta de ellos. Y a veces son creencias como muy sencillas, pero que marcan completamente nuestra vida y hacen que nuestra vida sea completamente frustrante en muchos aspectos, ¿no? Sí, totalmente. Y porque hay creencias ¿cómo te digo? Que uno las puede ver con mucha facilidad, como esta semana le estuve diciendo a mi sobrina que ella tiene un niño pequeño, y entonces le estaba diciendo, mira, a nosotros nos enseñaron a ser buenos y, sí, dice Titi, Emi es mi amiga. Esa, Sí, sí, muchos saludos. Ella es amiga de mi hermana Titi y estuvo, por recomendación de Titi, estuvo viendo nuestros live. Eh, sí, ya grabados. Ay, muchas gracias por el tiempo que te tomaste y esperamos de verdad que lo que nosotras hablamos aquí pues les sirva, te sirva a ti y a ella que estuvo viendo nuestros live porque creo que tiene un bebé pequeñito y seguro que está en casa. Entonces, pues, qué bueno que hemos podido acompañar por ratos. Me encanta, muchas gracias. Mira, que le decía a mi sobrina esta semana, nos enseñan a ser buenos y no felices. Nos enseñan a ser adecuados, pero frustrados. O sea, tienes que ir adecuadamente vestida, pero no quiero ir así vestido. Entonces estoy frustrada. Entonces, esas pequeñas cosas van haciendo a la persona. Y después uno, para quitar esas estructuras mentales que hiciste desde pequeña, pues tienes que hacer más o menos un trabajo, ¿sabes? Un trabajo de decir, me voy a arriesgar, hay que ser valiente para arriesgarse a romper todas esas estructuras mentales, romper con todas esas creencias que nos han introyectado, romper con tanto formalismo, con tanta cosa inútil que nos han metido en la cabeza, con solo el propósito de buscar nuestra paz y nuestra felicidad y de ser nosotras mismas, de quitarnos todas esas armaduras que nos vamos poniendo en el transcurso de la vida para no sufrir, para complacer a otros, para que la sociedad, no sé, para complacer a la sociedad, y nos vamos poniendo todas esas cosas encima. Entonces hay que ser un poquito valiente para uno decir, no, rompo con esto aquí. Y nosotros en Bioneuroemoción podemos acompañar a la persona en ese proceso de deshacimiento de esas creencias o de sacarlas a la luz, que sería lo importante. Bueno, aquí esto ya te lo dije, observar cuando estamos en un exceso. eh, bueno, también muchas creencias nos da mucho miedo enfrentarlas, vean. Nos da miedo cuestionar nuestras creencias o lo que nos enseñaron, sobre todo cuando son creencias que nos ha enseñado la religión, si estábamos en alguna religión cuando éramos pequeños. Nos da mucho miedo cuando las estructuras que hemos formado a partir de esas creencias, nos da mucho miedo enfrentarlas. ¿Tú qué dirías de eso? bueno, pues por ejemplo, en mi caso es que yo puedo hablar de mi propia experiencia, ¿no? Sí, Cuando yo sí, me di de cuenta eso se trata. que Dios no era lo que a mí me habían contado, que era Dios. Entonces era como toda mi estructura se desmontó por completo y yo diciendo, yo creyendo en algo que no existe, en algo que me han contado, que es una mentira, en que me castiga, en que soy mala, que soy culpable, en que por mi culpa, por mi gran culpa, yo decía, pero ¿qué es esto? Yo recuerdo que me metía en la cama y yo siempre solía rezar el Padre Nuestro, ¿no? Y de hecho yo a mis hijos desde pequeño les enseñaba el Jesucito de mi vida, eres niño como Sí, yo.
Sí. Y yo decía, qué Padre Nuestro, ni qué nada, si es que es mentira todo. O sea, yo pasé por una etapa en la que no creía en nada que tenía que ver con la religión, en nada. Fíjate, para volver ahora a una etapa completamente distinta en la que siento que estoy conectando y recuperando la fe que creo que es fundamental e imprescindible para vivir una vida con propósito, ¿eh? Y una vida con sentido, y una vida con dirección, y una vida con bases sólidas donde tú afianzarte y quedarte bien derecha para cuando te vengan las bandadas de la experiencia, ¿no? Total. Y en mi caso, Dios, bueno, hasta tal punto que mis hijos iban a religión y cuando yo empecé a ver todo esto, hablando con mis hijos, mi hija Itana me decía, pero es que a mí en el colegio me cuentan esto y me dicen que un pecado es una infidelidad. Y yo Ujú. decía, perdón, yo horrorizada, yo decía, pero ¿dónde los he metido? Fuera de religión. No hicieron, no hizo la catequesis, o sea, no hizo la comunión después de chuparse los 2 años de catequesis. Y claro, yo hablando con ellos y diciéndole por qué no, y ahora estamos en un momento muy bonito en el que yo puedo transmitirle mis creencias a día de hoy sobre Dios y Sí, lo que yo veo sobre Dios y cómo ellos lo pueden recibir pero sin condicionamiento, qué bonito. sin... Eso es. Entonces, Sí, en mi caso, mi experiencia es esa, ¿no? Pero fue romper con todo, ¿eh? Imagínate todo lo que tú crees en tu vida, ya no es que estés rompiendo con, digamos, con situaciones y creencias a nivel pues de experiencias, ¿no? Pero es que estaba rompiendo con bases fundamentales, como claro. creer, eso es, ¿no? Y yo decía, yo cuando hacía algo sintiéndome tan mal y culpándome, Sí. y ahora resulta que todo esto es una mentira, pero ¿qué me han contado? ¿Pero por qué? Y yo yendo a la iglesia y siendo monaguilla de pequeña, pero esto... Es que me da mucha risa porque es una historia parecida a la mía. Pero ¿sabes qué es lo que nos pasa en ese momento? Que lo hablamos en otro live. Es que estamos en esta polaridad. Nos vamos a la polaridad opuesta, mira, y rompemos con todo y bueno, nos queremos llevar todo por delante porque ya eso no lo quiero en mi vida, no funciona para mí, no lo quiero. Ajá. Pero llega el momento que el mismo, digamos que es el mismo proceso, te lleva al camino del medio, te lleva al equilibrio y te lleva a decir, bueno, no es tanto como con lo que yo crecí, pero tampoco es el otro extremo, ¿sabes? Entonces es buscar el camino del medio. Lo que pasa es que a ti te pasó con tus hijos todavía bastante pequeños y a mí me pasó con mis hijas ya más grandes. Entonces, mira, una de mis hijas, bueno, las dos estudiaron en colegios religiosos, pero una de mis hijas, cuando iba a comenzar el bachillerato, me dice, mamá, nada de monjas, nada de sacerdotes, yo no quiero colegio religioso. Entonces, como ella es la mayor, pues entró a un liceo, a una secundaria que no era religiosa y por consiguiente la segunda también. Este, pero en ese proceso en el que yo estuve, que yo también rompí con todo y que me, me, me autoexpulsé de la religión y toda esa cosa, y que en todo ese proceso ya ellas estaban fuera de esas creencias. Es decir, que yo creo que ellas se cuestionaron todo eso antes que yo, ¿sabes? Se lo cuestionaron todas y han sido mis maestras, porque lo que hablan, en este momento coincidimos, pero ellas hicieron ese proceso muchísimo antes que yo, pues, ¿sabes? Y entonces, ahora se han ido equilibrando también. Y yo también, por supuesto, yo entré en el equilibrio hace un tiempito atrás, pues hace unos años atrás también, pero eso nos pasa, yo creo que nos pasa en ese proceso que, que le decimos el proceso de despertar, en el que
en el que tú te cuestionas todas esas cosas y vas abriéndote en el camino para de verdad saber quién eres. Totalmente. Además me viene a la mente, o sea, y es que por favor las personas que estén aquí, que se lo replanteen. Tú pídele a Dios que te quite esto, pídele a Dios que te quite el otro, pero Dios, ¿quién es? ¿Un mago? Que Dios no te va a quitar nada, al revés, que lo que estás viviendo lo estás viviendo con un propósito y viene a tu vida realmente para hacerte ver lo que no veías, ¿no? Pero y vas a la iglesia y o sea, es que es que no tiene sentido Ujú. ninguno lo que nos han contado. Y hay que ser bueno y pero que no hay por dónde cogerlo, de verdad. Una Y persona, otra, yo he ido a la iglesia porque iba a acompañar a mi amiga, me han bautizado porque mis padres así lo creían, he hecho la comunión porque mis padres así lo creían, me he casado por la iglesia porque al final yo lo decidí así, pero con una mente y no, o sea, no renuncio de nada de eso, ¿eh? Porque eso no, no, forma parte de claro, lo que soy hoy, eso es. Pero que al final que las personas piensen, no qué es Dios para mí, qué creo yo, qué me beneficia todo lo que creo o lo que me han transmitido sobre la religión, sobre la iglesia, sobre la figura de Dios. En serio, un padre va a querer mal para sus hijos, un padre va a querer que sus hijos sufran calamidades, un padre va a castigar a sus hijos cuando sus hijos hacen algo mal, es que no hay por dónde cogerlo. Lo que pasa que viene muy bien vivir con una sociedad atemorizada por medio de la religión. ¿Para qué? Para hacerlos borregos, para hacerlos que estén sometidos. Entonces al final ahí ostras, qué liberación, ¿no? Romper con sí, todo, pero liberación también. Y luego sí. empezar a poner cada cosa en su sitio y empezar como a colocar de nuevo pues todas las piezas. Sí, y es que también eso de que Dios te manda esto, no, no, Dios no te manda nada. Tú estás creando tu realidad, este, tú estás creando tu realidad en cada momento, en cada pensamiento y en cada decisión. Eh, pero sí, es como que, ¿sabes? Permitirse el cuestionar. Lo que pasa es que nos llenan de muchos miedos para que no te cuestiones nada, ¿sabes? Y que el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza, y es al revés, es al revés, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tú crees que es un Dios castigador? Porque tú lo has hecho a imagen y semejanza de ti, de tu ego y de tu este, posibilidad de castigar. Entonces, es al revés. Eso es al revés. O sea, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él y, y como a imagen y semejanza de Él somos milagros que podemos co-crear junto con Él. Pero bueno, Totalmente. Ha mandado Ilis, la amiga de Titi, ha enviado por segunda vez una solicitud. Igual nos quiere hacerle alguna pregunta o algo, no sé. ¿Quieres que le demos paso? claro, porque yo no me he dado cuenta, la verdad. A ver, vamos a ver. Que no, que nos confirme si quiere entrar al live y claro que le damos paso, porque hoy es sorpresa, Ah, no. hoy es sin planificación, hoy no planificamos nada, pero bueno, que nos confirme por ahí si. Bueno, otra de las frases de las cosas que anoté para que las veamos desde la visión de bioneuroemoción, desde una visión diferente a todo lo que nos han enseñado es, todo lo que vivimos tiene que ver con nosotros. Es decir, las personas que se nos acercan, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros jefes, todo lo que nosotros vivimos con esas personas tienen que ver con nosotros. Y también las situaciones que vivimos. Todas las situaciones que vivimos hablan de nosotros, de esas creencias que están atrás, que no las vemos y que están en el inconsciente. Dice, jaja, no, no, se me escapó. Es que tengo al bebé. Acá sigo atenta, totalmente de acuerdo con ustedes. Ah, qué bueno. Pero si quieres entrar y vemos a tu bebé, pues también puedes entrar. Eso Gracias. es. Gracias por seguir ahí. Te decía que todas las situaciones que vivimos, eh, que a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Qué injusto. No, no, no.
todo tiene que ver contigo. ¿Por qué mi jefe me hace esto? ¿Por qué mi jefe es un ogro? ¿Por qué mi jefe es esto? Qué sé yo, cualquier cosa que decimos de los jefes, que es lo más común que sucede. Todo tiene que ver con nosotros, con nuestra programación inconsciente, que es lo mismo, y con lo que somos. Entonces, ¿qué dices tú de eso? Sí, yo digo que al final nuestra vida, nuestra realidad es una expresión de nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros en la figura de nuestro jefe, somos nosotros en la figura de la persona que tenemos delante, las personas que nos están viendo ahora mismo, a ti, a mí. Hay una parte tuya de ellos y una parte mía de ellos también, ¿no? Sí, A veces ya no es que estemos viviendo nuestras creencias inconscientes más internas en nuestro día a día, en nuestra realidad, en nuestras experiencias con nuestros hijos, con nuestros familiares, ¿no? Es que además, ay, ahora se me ha ido, es que, ay, se me ha ido lo que te iba a decir, que de era la situación. importante. Sí, quería hablar de las creencias limitantes, pero bueno, da igual, no sé, ya Bueno, me sí, vendrá, me exacto, vendrá, eso es. cuando venga lo dices. Ah, ya sé, ya sé. Ya no es Ajá, que estemos viviendo nuestras creencias más internas limitantes, sino que además esos rasgos y esas características que vemos en las personas son nuestra sombra, ¿no? Son esas partes de nosotros que hemos rechazado, que hemos escondido debajo de la alfombra, que hemos repudiado, que no aceptamos en nosotros mismos y viene la vida a mostrárnoslas para que le pongamos luz, le pongamos compasión, le pongamos cariño, ¿no? Entonces, si yo tengo un jefe que grita mucho, si yo tengo un jefe que me habla mal, si yo tengo un jefe que me maltrata, ¿no? Tengo que conectar yo con dónde yo no veo esto de mí misma, pero también lo hago, y en qué momentos de mi vida que yo hice eso se rechazó, se me limitó, se me acusó y aprendí a guardarlo. claro, Y además ahora yo lo juzgo y es una parte de mí que yo necesito integrar para seguir adelante, para crecer, ¿no? Para poner esos límites sanos a las personas, para decir no cuando tengo que decir no, para tener firmeza, confianza en mí mismo, ¿no? Entonces es maravilloso, eso es lo que por ahí también decimos, ¿no? El espejo, que al final, pero yo me quedo con la frase de es nuestra vida, nuestra realidad es una representación de nosotros mismos de allí donde nosotros. miremos. El Sí. desorden me está mostrando a mí misma, la limpieza me está mostrando a mí misma. Y los excesos de eso, el exceso de desorden, el exceso de limpieza, el exceso de también de no querer limpiar, todo eso está mostrándote parte de ti. Y que me sonreía, vea, porque es que me encanta escucharte. O sea, yo ya sé que nosotros hacemos esto porque nos encanta conversar entre las dos, pero es que me encantó escucharte todo, cómo se te da tan fluidamente. Y mira, y una cosa es que guardamos toda esa cantidad de cosas y que no las queremos ver afuera porque hemos hecho juicio de ello. Hemos hecho juicio de ello. Entonces, al hacer un juicio de eso, pues para nosotros ya es un juicio negativo. Ya para nosotros eso es negativo y lo escondo. Pero entonces las demás personas vienen a mostrárnoslo. Y cuando hacen cosas que de verdad que, mira, bueno, a mí me han pasado muchas cosas en mi vida, lógicamente, pero hay unas cosas que yo decía, ¿cómo es posible que me digan a mí que yo? No, o sea, no, no, eso no soy yo ni eso lo tengo. No, eso se volvieron locos. ¿Cómo se les ocurre? Mira, y cuando uno reconoce aquello, o sea, chama, ¿cómo se llama? Como que el despecho que a uno le da, el guayabo, no sé qué, cómo decirlo, el, lo que uno, o sea, cuando tú de verdad caes en cuenta y eres tan valiente de decir, sí, es verdad, eso está en mí y esa soy yo también y esa es mi sombra que está saliendo y esa soy yo también y lo voy a reconocer, la, la voy a abrazar y la voy a integrar a mí porque esa soy yo también. Soy una parte luminosa y una parte que no es tan luminosa, que no me gusta y soy cosas que sí me gusta ver y cosas que no me gusta ver. Pero a la hora de la verdad, esa soy yo. Soy
un complemento de ambas cosas. Entonces, a eso también nosotros, como acompañantes en bioneuroemoción, este, acompañamos a las personas a integrar esa sombra y a no verla tan mal como la hemos venido viendo, porque es el juicio que hemos hecho de eso. Totalmente. Yo recuerdo un ejemplo de un vídeo que teníamos en el posgrado y era un acompañamiento en el que un chico iba a una cafetería con unos amigos, con una pareja de amigos, entonces él empezaba a contarle pues una oportunidad que había tenido laboral, que le habían llamado pues para colaborar, ¿lo recuerdas? Sí, 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 Entonces sus amigos, los que estaban con él, la pareja, empezaron como a cuestionarlo, ¿no? ¿Y por qué a ti? ¿Y por qué te han llamado sí, a ti? ¿Y qué tienes tú, no? Y entonces el otro se empezó a sentir mal, y se empezaba a justificar, ¿no? Pues no sé, pues por esto, que cómo nos justificamos nosotros tantas y tantas veces en nuestra vida cuando nos están cuestionando y no nos atrevemos a hacer realmente lo que nos gustaría hacer por sí, ese miedo, por ese quedar bien, por... Entonces yo recuerdo que cuando le estaba haciendo David el acompañamiento al chico este, le decía, bueno, que era integrar la sombra, ¿no? Le decía, bueno, en ese momento cuando estás delante de tus amigos te están cuestionando, ¿qué te gustaría decirles, no? Y el otro empezaba sí, a poner nervioso, a gesticular, ¿no? Bueno, pues le diría pues que no me lo pregunten a mí, que se lo pregunten a la persona que me ha contratado ya. Y David le decía, sí, pero eso es muy correcto, eso es muy, muy correcto. ¿A ti realmente qué te gustaría, no? Porque fíjate cómo nos resistimos nosotros mismos a decir lo que queremos decir. Y después de ponerlo mucho en tensión en el acompañamiento, dice el chico, pues mira, lo que me hubiera gustado era levantarme, irme y dejarlos ahí plantados, ¿no? Y ostras, cuando tú lo ves rápidamente es como que tú lo estás viviendo también, ¿no? Y sí, empiezas a conectar con todos esos momentos de tu vida en el que te has puesto delante de una persona que te está cuestionando, tú te estás sí, sintiendo juzgada y realmente a lo que te está invitando es a que eso que ella te está dando a ti, a ese cuestionamiento, a ese pinchar, ¿no? A ese no creer en ti, te está invitando a que tú mismo te pongas donde tú te mereces. Y es decir, mira, yo no sí, tengo que justificarme ante nadie. Si no te gusta lo que te estoy diciendo, es que realmente tú y yo no tenemos que estar aquí, así que me cojo y me voy. Y a mí me voy. eso me Sí, encantaba. Entonces, ¿en cuántas partes de nuestra vida tenemos a nuestra pobre sombra ahí escondido? sí, Que yo cuando voy andando la miro, digo, mira, ahí está, ahí está. O cuando la veo en una pared, digo, mira, no se despega de mí, ¿no? Pero no nos atrevemos a integrarla, a sí, quererla, a aceptarla. Y cuando lo hacemos también empezamos a integrar la sombra de los demás, ¿eh? Que además la vemos rápidamente. La sombra de los sí. demás la La de los vemos, demás la vamos, vemos. yo creo que tiene hasta fluorescente, mira su sombra, mira la tacaña, mira la no sé qué, mira la no sé cuánto, pero Sí, oye, sí, luego la nuestra, sí, sí, sí. Y es yo me acuerdo de esas prácticas fueron de cierta forma liberadoras, ¿sabes? Que uno decía, ay, pues sí, que no pasa nada. Es decir, es mi sombra y la reconozco. Este, es que no queremos integrarla y no queremos verla es porque hemos hecho mucho juicio de eso. claro, Y ya, al entonces final, cuando le quitamos el juicio, o sea, cuando le quitamos el juicio no pasa nada. Soy parte de eso también. Y claro, a colación del juicio hoy leí algo que, bueno, de Nicolás Tesla. Nicolás Tesla. Qué buena respuesta, vea, sí. Nicolás Tesla. Ajá. Cuando hablamos de algo o de alguien, estamos hablando de nosotras mismas, porque siempre estamos enfrente de nosotras mismas. Esa es una de las frases mejores para mí. Y cuando yo hablo de Bea, estoy hablando de mí. Estoy hablando totalmente de mí. Es decir, es eso. Cuando yo juzgo a Bea, cuando yo hago un juicio de Bea, yo estoy hablando más de mí que de Bea. Porque ese juicio que yo le estoy haciendo a Bea es mío. Me hace falta aplicarlo. Bueno, Titi, aquí tienes,
este, Bea te puede hacer un acompañamiento perfectamente. Sí, cuando quiera, por supuesto. Se me está ocurriendo que podemos sortear un acompañamiento. ¿Qué te parece? Sí, 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 podemos hacerlo. Pero yo le digo a Titi que se lo hagas tú porque es mi hermana, ¿sabes? Vale. O Sí, sea, cierto, cierto. sí, sí, si se lo gana Titi, se lo haces tú, ¿sabes? Pero sí podemos hacer un acompañamiento, obviamente en privado, porque ahí se dicen cosas Sí, que no, que eso queda. Eso es otra cosa muy importante que decir. Un acompañante de bioneuroemoción, hola preciosa, dice Mirela Cancheva, no sé quién es, mi pero hola. hermana, es mi Ah, hermana. encantada, Mirela. Mira, bueno, si se lo gana Mirela, se lo hago yo, porque es tu hermana. No, que es muy importante decir que un acompañante en bioneuroemoción, o sea, también tiene ética profesional y nada de lo que se habla allí sale, nada de lo que se dice ahí se comenta con nadie más. Es algo que pueden tener la plena confianza, porque es que aparte de cuando yo le hago un acompañamiento a Bea, el acompañamiento está siendo para mí también. Es decir, ella se ve beneficiada, pero como no es casual que yo le esté haciendo el acompañamiento, siempre algo tiene que ver conmigo. Así que crece Bea, mejora Bea, se libera de situaciones, se libera de creencias limitantes, pero yo también me veo reflejada en ella. Porque si estoy diciendo que siempre estoy enfrente de mí, no es casual cuando una persona llega a mí y me dice, quiero un acompañamiento porque me pasa esta situación. Y a mí me ha pasado muchísimas veces, vea, que, que todo tiene que ver conmigo y que me Sí, remueve y que me remueve y que yo y que yo después de haber hecho ese acompañamiento busco que me lo haga a mí, porque es que yo también necesito, ¿sabes? Entonces a mí me ha pasado algo muy increíble con una, y si me lo gano yo, me lo hacen me lo las dos haces. Pues separadamente. sí, también podemos hacerlo las dos Sí, juntas, claro sí, que sí. también Además podemos sería hacerlo. muchísimo más enriquecedor, pienso yo, ¿eh? Mucho, muy Fíjate. enriquecedor. Sí, muy enriquecedor. Sí, doblemente ganadora. Mariela Cieja, ¡ah! Se pasa Mariela, chama. Ella, no, súper, súper, avispada, decimos los venezolanos, ¿sabes? Así, despierta. Este, con un acompañamiento con dos acompañantes es súper Uf, bueno, porque es que potente. tú tienes una visión y yo tengo otra, y las dos se la vamos a hacer ver, Vamos a las sacar dos allí, visiones. vamos. Sí, Vamos a sacar todo. Miedo me sí. da. Mira, yo te decía que le estuve haciendo un acompañamiento a una persona muy joven, no sé, tenía 20 algo de años. Y Y yo después que terminaba el acompañamiento, porque nos vimos como en tres oportunidades por diferentes causas, pero todas tenían que ver. Sabes que eso es así. Que yo voy por una causa y al final termino, este, sacando otra cosa que no era lo que yo venía buscando. Entonces, yo le hice un acompañamiento a esa persona y nos vimos en tres oportunidades, Bea, y yo terminaba el acompañamiento y yo comenzaba a tomar nota, porque es que todo tenía que ver conmigo. Entonces yo decía, te sostengo el espejo, querida, exactamente. Que me sostiene el espejo. Sí, Mariela siempre me sostiene el espejo y yo a ella, igual que a Bea y Bea a mí. Mira, Y qué bonito es verte en esos espejos que, ojo, que todo no es sombra ni todo es malo, ¿no? Qué bonito no, es no, encontrarte con esas personas que vienen a ponerte el espejo de lo bonito, de sí, lo que tampoco aceptas en sí. ti, pero de lo bonito, de la grandeza, de lo que eres, ¿no? Al final Sí, eso, que a veces nos cuesta ver también en nosotros lo bueno, lo santo, lo bonito, y uno dice, ay, pero, ay, que ella es tan así, tan asado. Sí, eso también está en ti, lo bueno también está en uno, lo que yo veo bonito en la otra persona, y, y yo no sé si te ha pasado, pero ah, muchas veces es mucho más lo bonito que vemos que que la sombra, ¿no? sí, sí, sí. Entonces,
Mira, que yo terminaba en los acompañamientos de esta persona tomando notas para mí, vea, porque es que todo tenía que ver conmigo, todo, absolutamente todo tenía que ver conmigo. Y yo decía, o sea, eh, yo le estoy haciendo el acompañamiento a ella, pero yo estoy saliendo enriquecida y beneficiada, porque yo de eso saqué muchas cosas positivas. Así que todas las personas que se me acercan a mí por eso o a veces que me llegan personas y me cuentan cosas y yo digo, aquí qué tengo que ver yo, porque siempre estoy enfrente de mí misma. Ujú. A mí me pasó, Emi, cuando empecé a hacer acompañamientos, me pasó que todos eran hombres, todos hombres. Yo decía, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no hay ninguna mujer aquí que venga conmigo o qué? Todo hombres. Todos hombres, ¿vale? Hombres con una energía femenina muy fuerte, muy fuerte. Entonces estaban como castrados, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? Ellos conectaban mucho con esa energía, ¿vale? Y eran hombres pues que iban un poco a la deriva, de hecho sus problemas pues eran siempre los mismos, ¿no? Porque no tenían decisión, porque no tenían iniciativa, porque no tenían dirección, rumbo, estaban posicionados más en esa energía femenina y no conectaban con la otra porque habían tenido padres o madres que los habían posicionado allí como muy castrantes, ¿no? Y yo decía, ¿en serio? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Ay, anda aquí, son son bellas bellas de almas. alma y somos afortunadas de sus encuentros. Enhorabuena, enhorabuena Beatriz y Emi. Gracias, gracias. Gracias a ti, Gracias. por Gracias, supuesto. Mariela. Bueno, pues te Eso estamos es, sosteniendo el espejito también, Mariela. eso es. Mira, vea, Y una al cosa, final, ajá, eso es lo sí, que te quería decir y ya acabo. Y al final, fíjate, ¿no? A mí me estaban mostrando cómo yo no era capaz de conectar con esa otra parte, ¿no? Con esa parte más femenina, con esa parte más de que me dirijan, de no sé querer el rumbo, de estar más despreocupada, más cobijada, ¿no? Y al final me mostraban mi pareja y me mostraban a mi padre también, ¿no? Y claro, cuando yo claro. me, claro, y cuando yo me fui a ver a mi abuelo me di cuenta que yo tenía todo lo contrario, ¿no? En la figura de referente, en el abuelo, un abuelo que era ta, 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 y claro, como mi padre ya había ido a la otra posición y como yo me había buscado un marido que estuviese completamente alejado de la figura del abuelo, ¿no? Y como los hombres con los que me encontraba para hacerle los acompañamientos eran todos en la misma polaridad femenina. Y para mí Eso eso fue. habla de ti, totalmente habla de ti. No puedes decir, ay, no, es que eso es casualidad. No, eso habla de ti. Y una cosa que te iba a comentar respecto a eso, que no fue casual tampoco que en nuestro diplomado el tutor era un hombre. Porque yo me acuerdo en uno de los acompañamientos que él me hizo, en una de las tutorías que era privada, que eso era un acompañamiento, que era cortico y poco tiempo y tal, pero eso era un acompañamiento. Y en una de esas tutorías, no me acuerdo el tema, del punto que estábamos hablando de mi papá seguramente y de mi ex marido y todo, y, y él me dice, Emi, ¿no te das cuenta que yo soy hombre y que no es casual que tú me estás pidiendo a mí y que tú me estás diciendo eso a mí? Y yo, uy, sí es verdad, le digo, Albert, claro, me dice, es que no es casual. Entonces no fue casualidad que él fuera nuestro tutor, ni para nosotras ni para ninguno en el diplomado, porque habían tutores mujeres que no nos Sí, tocó. sí, no nos tocó y no nos Entonces tocó. todo era como que cuando yo comencé a darme cuenta, en las primeras clases no, en las primeras clases tú sabes que yo leía la teoría aquí, me iba a hacer la práctica de mi trabajo, y, pero yo no era consciente. Pero después que comencé a ser consciente de que siempre estaba enfrente de mí, que todas las experiencias que vivía tenía que ver conmigo, mira, yo creo que los ojos se me pusieron así todo el tiempo grandes y yo estaba observando y a veces decía, "Ah, no, no, yo no quiero ver esa experiencia, no, 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 eso no quiero ver lo que tenga que ver conmigo, pero sí." Ya. Entonces, pero muchas veces ya después que te haces consciente y tú dices,
bueno, esta experiencia, que no me guste mucho, esta experiencia tiene que ver conmigo. La voy a ver con compasión, con misericordia. Voy a ver qué me muestra. Voy a ver qué hay de mí, qué hay de ella en mí o de él en mí que yo no quiero mirar. Y, y es conocernos a nosotras mismas, porque ese es un viaje definitivamente de autoconocimiento. Y cuando uno hace Y, un acompañamiento en Bio-Neuroemoción, es un viaje de autoconocimiento para el acompañado y para el acompañante también. y sabes también, Emi, que yo creo que también algo que te regala es conectar con la humildad de la verdad, ¿no? Cuando tú te atreves a ser humilde ante la otra persona y a sacar esa verdad que te atormenta dentro y a ponerla ahí, como dice la Biblia, la verdad os hará libre, pues la verdad te libera, la Es ver, verdad te conecta con la otra persona, te quita las cadenas, te quita el peso y te da la oportunidad de ponerte las gafas para ver lo que no estás viendo con el tormento que no te permite aceptar la humildad de la verdad, ¿no? totalmente. Esa frase para mí me marcó la vida de un tiempo para acá, de un momento de quiebre de mi vida para acá, que es la verdad te hará libre. Fue un momento muy rudo y muy difícil y esa frase marcó mi vida. Hay unas frases que yo debería anotarlas porque es que son unas frases para mí que han marcado mi vida y que por ahí ya te abro el camino para que hablemos del tema que tú propusiste, este, en cualquiera de los encuentros que vengan. Y te voy a leer, yo creo que ya estaremos más o menos en horas 7:20, 8 y 8:20 para 20. ti. Bueno, entonces, ahora es cuando me queda por hablar, mira, mijito, no, 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 no. Este, una frase que de Carl Gustav Jung que me encanta y que yo creo que con esa podríamos cerrar, o si haces un comentario de ella, pero es bastante clara. Hasta que usted no haga consciente lo inconsciente, este dirigirá su vida y usted lo llamará destino. A mí me encanta esa frase. Hasta que usted no saque de su inconsciente, no lo lleve a la luz, ese inconsciente va a dirigir su vida y usted le va a decir que ese es el destino. Bueno, ese es el destino lo que me tocó. No, podemos sacar eso a la luz y vivir una vida mejor y tomar decisiones mejores y cambiar nuestra historia. La que vivimos la podemos mirar desde otro punto de vista, ya no la podemos cambiar, pero sí la podemos mirar desde otro punto de vista y cambiar nuestra historia a partir de un acompañamiento en bioneuroemoción. Totalmente, ¿Ok? totalmente. Totalmente. No tengo mucho más que añadir. Y aquí volvería, añadiría una palabra, hasta que no hagas consciente la verdad, la inconsciencia de tu mente, de tu justificación, Sí, ¿vale? Seguirá dominando tu vida y a lo que tú llamas destino será la mentira que te cuentas, sino la verdad. O sí, sea, porque la verdad es la verdad. Y sí, la verdad no crea destino, la verdad crea la vida que tú quieres. La verdad crea la decisión y la actitud de moverte en la vida siendo responsable de tu propia vida, que es un préstamo. sí. Y que es que somos especialistas en hacernos historias. Entonces, bueno, ya les dejamos ahí el gusanito de esa inquietud de mirar, gracias a ti, Titica. Vamos a organizar lo del, em, Lo de lo la que, sesión. sí, El que quiera participar, que nos ponga en el comentario, yo participo. exacto, y hacemos un sorteo para un acompañamiento en bioneuroemoción. Este, Eso es. este, Conjunto. sí, bueno, puede ser conjunto. Maravilloso. Ya me tengo que ir, dice Ari. Gracias, Aérea. Nosotros Gracias, también. Iris. Gracias, Gracias a gracias a todos. Un ustedes. domingo más. Gracias, gracias. Gracias, Bea. Besitos. Te quiero, Emi. Yo a Buena ti. semana.
Y Adiós. igual para ti, un gusto que hoy las escuché completo. Qué bueno, Ari, gracias.